Dice Marcos capítulo 9 en su versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Oremos. Padre nuestro, bendito Salvador y Rey, alabado sea tu nombre, Señor. Bendito Dios, venimos a buscar tu asistencia y favor para esta hora tan importante que es la enseñanza de tu palabra, para que tú nos des una mente concentrada, para que tú nos des un corazón enseñable, para que tú obres en nuestro ser por tu palabra y seamos distintos al salir de aquí. En el nombre de Jesús. Amén. La grandeza del servicio. La grandeza del servicio. Hermanos, algo que todos los que estamos aquí somos testigos, y nadie aún se señale algunos datos históricos, pero la historia en República Dominicana se repite. Hemos sido testigos de la guerra que se desata cada 4 años. Podemos decir esa guerra entre quienes, entre políticos, por alcanzar el poder del país, por alcanzar un puesto político, en el deseo de conquistar a la gente, de hacerse agradable a la gente, de conseguir cada vez más votantes, recurren a todo, se auxilian de todo. A veces hacen trampas, a veces se auxilian de la mentira, a veces denigra el uno, denigra al otro, en fin, todo toda forma, toda herramienta que ellos puedan utilizar, la van a utilizar, pero hay una competencia en ese sentido de que lo estamos planteando. Y todo esto es porque cada uno de los participantes en las elecciones desea algo: poder. Desea alcanzar el poder. ¿Por qué? Hay un deseo de gobernar a los demás en el ser humano. Eso viene con nosotros. Queremos ocupar la primacía. Nosotros queremos sobresalir, queremos renombre. El deseo de gobernar está en el ser humano. Uno de esos políticos, por ejemplo, que nosotros tenemos en la lista de gobernantes de nuestro país en el pasado, fue Joaquín Balaguer. Hemos visto su trayectoria, los libros hablan de él para algunos. Antes de él morir ya él había ubicado, donado todos sus bienes. Parecía una persona totalmente desprendida, y lo era. No queremos hablar ni en pro ni en contra en ese sentido. Había donado todo, pero entonces, ¿qué era lo que buscaba? Que a pesar de la edad, se oía el vuelve y vuelve, y cuando uno pensaba que se iba a retirar, ahí estaba: poder.
Tal vez no dinero, poder. Quería poder controlar, dominar. Por eso nosotros decimos esto. Por otro lado, se ha enriquecido ese número de personas que va detrás de una candidatura, porque ya no solo por las ansias de poder, de gobernar, de dirigir, sino por el dinero. El interés por llegar a gobernar no es diferente al de el personaje que mencionamos, pero hace presente también ese deseo de ocupar un puesto, y es la prebenda lo que trae consigo el dinero. Todo esto hace las ansias de poder, de ganar posiciones. En esta ocasión nosotros encontramos al Señor Jesucristo que está tratando eso con sus discípulos. Nosotros leímos en Marcos capítulo 9, en el versículo 30, donde Él toma un espacio, como Él acostumbraba, aparte con sus discípulos para hablar a sus discípulos. Dice que ya Él no caminaba, que Él caminaba por Galilea, pero no quería que nadie lo supiese. ¿Por qué? Porque Él le estaba hablando de unos temas puntuales a los discípulos. Él le estaba hablando de su partida. Los mismos discípulos no lo entendían, cuanto menos aquella persona de fuera. Pero ellos no entendían eso de que Él iba a morir. Ellos entendían que Él había venido para reinar, y en el camino, ¿sabe lo que ellos estaban discutiendo? Cuando Él se vaya, cuando Él esté en su reino, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién es que va a tomar la batuta? ¿Qué puestecito que te van a dar a ti? Y llegó a Capernaum, versículo 33, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Versículo 34. Silencio. Miren que los discípulos eran bien preguntones, y eso es bueno, porque el que pregunta aprende. Pero esta vez dice la Escritura que se quedaron callados, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y estaban resolviendo el asunto entre ellos. Mira, tú lo más que llega es a limpiar el piso, porque tú, el que tiene que coger la batuta aquí soy yo. Y cuando, ¿de qué que están hablando? ¿De qué que estaban hablando? Calladitos. Repito, los discípulos tenían una muy buena actitud. Ellos le preguntaban al Señor, y es difícil que una persona que pregunte se quede en ignorancia. Aprende. En el proceso de enseñanza-aprendizaje esto es vital. No entiendo tal cosa, la pregunto. Veamos entonces en primer lugar esa partida del Señor que ellos no entendían. Ahora que el Señor Jesucristo les pregunta, ellos guardan silencio. Como hemos dicho antes, ellos no entendían lo de su muerte, sufrimiento y muerte. Ellos entendían que Cristo había venido, los estaba entrenando, y que lo siguiente era el ocupar el reino. Pero ellos no veían en medio de ese periodo una cruz, no lo entendían. Ellos entendían que Él iba a comenzar un reino eterno. Él entendía que Él venía ya en su gloria. Ellos entendían que ya el tiempo se había acercado y que, bueno, hay que definir quiénes son los que van a estar adelante. El Señor Jesucristo entonces toma tiempo con ellos, con los discípulos, para instruirles acerca de ese tema, ya no de manera abierta en Galilea. En esta etapa parece que en esa última etapa Él se concentra en sus discípulos, hablar con sus discípulos, explicarle las cosas a sus discípulos. No le vemos hacer otras cosas, no le vemos haciendo milagros, no le vemos sanar personas, sino concentrado en la enseñanza con sus discípulos. Conforme al entendimiento que ellos tenían para ese momento, de que Él iba a gobernar prontamente, ellos empezaron a discutir entre ellos. Dice el versículo 34, tal parece que había aspiraciones de poder, y es como que llama la atención. Óyeme, pero ellos lo que eran pescadores, gente sencilla, sin formación, pero tenían ansias de poder. No solamente son los políticos, hermanos, es que eso está en el ser humano.
ese deseo de que se hagan las cosas como yo digo, ese deseo de guiar, de dirigir, de dominar, de gobernar, a veces hasta en el hogar, quien no tiene que dirigir, quien está llamado a sujeción, quiere dominar, porque es que eso viene en el paquete como vamos nosotros a explicar. Ellos estaban interesados en quién sería el mayor, pero ustedes lo que son sencillos pescadores. Sí, pero somos pescadores, pero eso no quita lo que hay dentro del ser humano. Esto dio lugar a una interesante advertencia de parte del Señor. Él les dijo que cuando él supo de qué ellos estaban hablando, verso 35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Pero le leo en el pasaje paralelo del libro de Lucas, que esta advertencia Lucas la presenta de la siguiente manera, en el capítulo 22, verso 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Si juntamos los dos evangelios vamos a tener esto, hermanos. El Señor Jesucristo, antes de darle la advertencia que en el libro de Marcos aparece en el versículo 35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, Él se la da juntamente con lo que dice Lucas 22, 25. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Él les está diciendo, miren, hay aspiraciones de dirigir, de gobernar, de estar en altura, de tener primacía, de tener renombre, de sobresalir, de que se hagan las cosas como ustedes digan. Ahora bien, tengan en cuenta esto, en el mundo, en el reino de aquí abajo de la tierra, hay unas normas, en el reino de Cristo hay otras, hay un modo de operar y en el reino de Cristo hay otro modo de operar. En el mundo, ¿qué es lo que vemos? Que los reyes de la tierra se enseñorean de sus súbditos, de sus gobernados, se enseñorean de la gente y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Ellos se hacen complaciente a la gente para que usted y yo como votantes tengamos una buena imagen de ellos. Este es el patrón normal que vemos en el mundo. Esto es lo común y corriente. Los que gobiernan, en vez de servir a la gente, se enseñorean de la gente. Utilizan a la persona para su propio beneficio. Ellos dominan a los gobernados, controlan a la gente, ejercen su autoridad de una manera tal que las otras personas lo que hacen es beneficiarle a ellos. Ellos se congracian, ellos buscan formas, maneras de manipular y de ser llamados bienhechores. O sea, ese sí es bueno, ese sí es buen candidato, ese sí es buena persona. Ellos quieren ganarse ese renombre, se hacen amigables en las elecciones, dan comida. Todo lo que ellos puedan dar, ellos lo hacen con tal de conseguir una buena opinión suya para con ellos. Wow, pero eso lo dijo Cristo hace 2000 años y todavía en República. Sí, es lo mismo, porque el ser humano en esencia es el mismo. La esencia del ser humano no cambia. Es el mismo patrón que vemos en República Dominicana y en todo lugar. Repito, todo lo que hacen los políticos, todo lo que hacen los que quieren llegar a ese lugar de gobierno, lo hacen con el fin de obtener el poder. Ese es el cuadro que vemos en el mundo entero y eso no va a cambiar. A eso estamos tan acostumbrados que ya no nos parece extraño. Pasa cada 4 años. Ya en febrero tenemos las municipales. Los discípulos, al pensar en quién sería el mayor, no tenían un esquema diferente. Ellos pensaban, uno de nosotros va a ser el mayor, pero con el esquema que conocemos del mundo. No conocemos otro, vamos a ponerlo de esa manera. Ellos pensaban que en el reino de Cristo también sucedía lo mismo, que era la misma cosa, que usted va a jefiar, que usted va a decir cómo se van a hacer las cosas, que usted va a dominar, que usted va a tener el primer lugar, y aquí el jefe soy yo, etcétera, etcétera.
Ellos entendían que todavía era así, era necesario entonces que Cristo les aclarara cómo son las cosas en el reino de Dios. El deseo por las posiciones es algo que siempre va a estar. Dice Pablo a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Sí, aún en la iglesia. Dice el apóstol Pablo que él en el capítulo 3, versículo 1, que algunos anhelan obispado, no lo está señalando como algo negativo, como algo malo. Él dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es algo bueno lo que está deseando. Usamos este texto para decir que aún dentro del seno de la iglesia, él da por sentado que hay personas que anhelan pastorear, anhelan obispado. La diferencia entre lo que nosotros vemos en este mundo y lo que es el reino de Cristo, la diferencia se encuentra en que en el mundo aquellos que dirigen se enseñorean de los demás, controlan, dominan. En el reino de Cristo los que dirigen son siervos. Esa es la gran diferencia. Dice Marcos capítulo 9, versículo 35. Entonces él se sentó. Así era que se enseñaba antes. Él dijo, déjame tomar un tiempo para enseñarle acerca de esto. Se sentó, verso 35, y llamó a los 12, vengan acá, déjame enseñarle cómo es en el reino de Dios las cosas. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tú quieres ser el primero. Debes saber que en el reino de Cristo es a servir, que tú vas. Aquí en nuestro país es por nombre. Ahora hay ministerio de esto, ministerio de aquello. La palabra ministerio quiere decir servir, servicio. Y aparentemente ellos están sirviendo, pero a fin de cuentas sirven a su bolsillo, a sus familiares. Colocan uno allí, cuando usted ve en la nómina está toda la familia, y tal vez afuera hay otras personas que están necesitadas y tienen la capacidad, pero es que está pensando en sí mismo. Dice el Señor Jesucristo, miren, eso es en el mundo. Déjenme explicarle cómo es en el reino de Cristo. Si alguno quiere ocupar un lugar de preponderancia, sepa que va a ser el postrero, el último. Si alguno quiere dirigir a otro, sepa que va a servir a todos. Es un servidor de todos. Donde único se cumple este patrón es en el reino de Cristo. Hermanos, las cosas en el reino de Cristo son distintas afuera. La posición que Dios nos permita ocupar en la obra del Señor es para servir a los demás. Los dones que Dios ha permitido que tú tengas es para servir a los demás. Las oportunidades, que dicho sea de paso, en los avisos al principio dijimos, el Señor está dando oportunidades, está abriendo puertas a esta pequeña iglesia. Aprovéchela. Esas oportunidades es para que usted sirva a los demás. Eso es lo que significa ministerio. En las iglesias se usa mucho, pero nosotros a veces perdemos el sentido de qué significa la palabra. Ministerio de jóvenes, ministerio de esto, todo eso es servir. En eso se resume la vida cristiana. El reino de Dios, el reino de Cristo es distinto en esencia, es espiritual, pero tiene normativas que son contrarias. Cristo se sienta para explicarle algo que todavía hoy muchos no lo han logrado entender. En el mundo, cuando el líder ya no está, por la razón que sea, o sea, quitaron un líder, se desencadena una guerra de intereses para ocupar los primeros lugares, sea para sustituirlo, sea para una oportunidad, para yo que no tuve oportunidad en el pasado, liderazgo, voy a ver si tengo oportunidad ahora, sea por los beneficios, etcétera. A veces el beneficio de una posición determinada no es dinero, sino notoriedad, conseguir fama, reconocimiento, que se hagan las cosas como yo diga. Hermanos, recuerde que estamos diciendo que esta es una advertencia de parte de Cristo, porque es probable que nosotros seamos hallados haciendo las cosas como en el mundo, pero en la iglesia. Pero quiero una posición, pero no es para servir a los hermanos, sino que yo quiero notoriedad.
Yo no quiero ser pasado por alto. Yo quiero hacerme sentir. Es una motivación mundana. Esa es una motivación equivocada. Entonces, lo que movía a los discípulos no lo sabemos. No se dice aquí qué era lo que los movía a ellos. Ellos sí querían saber cuál iba a ser el mayor, pero no conocemos las intenciones porque la Escritura no lo dice. El caso es que estaban disputándose los puestos. Entiendo que ahí encajaba perfectamente la advertencia del Señor. Veamos en segundo lugar la actitud de servicio en el cristiano. Vayamos al verso 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Una vez más, en el reino de Cristo, extrañamente para el mundo no lo entiende. El mundo no ha visto ese patrón jamás. Cuando vamos a una posición en el reino de Cristo, vamos a servir a los hermanos, vamos a servir a nuestro prójimo. Ese es el punto. El Señor Jesucristo, eso fue lo que modeló para nosotros. Nos modeló un liderazgo diferente. Volvemos otra vez al texto paralelo de Lucas, que nos dice Lucas, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas capítulo 22, versículo 27. ¿Cómo? El Rey de todos está no sentado plácidamente, cómodamente, sentado en un sillón y con los pies en otro. Mira, discípulo tal, tráeme el jugo. Discípulo tal, tráeme una frutita. Mira, discípulo aquel, ve. Aquel otro, venga. No. Él dice que el mayor es el que se siente a la mesa. Él dice, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él es el modelo a seguir, mi hermano. Él es el que nos está modelando cómo son las cosas en el reino de Cristo. En el mundo se cultiva el orgullo, la arrogancia, el enaltecimiento. En el reino de Cristo se cultiva la humildad, el servicio. Si existiera un método, si existiera un estudio médico que pudiera ver las intenciones del corazón, cosa que es imposible, pero haciendo la imaginación de que si existiera, si nosotros abriéramos el corazón de un siervo de Cristo, encontraríamos, ¿sabe qué? Humildad. Que ese hombre, esa mujer ha cultivado la humildad. Encontraríamos la actitud del Señor Jesucristo en él. Si hiciéramos el mismo estudio, si abriéramos el corazón de un gobernante de este mundo, encontraríamos que se ha engreído, se ha enaltecido, se ha elevado como Belsasar, se considera digno de que los otros le sirvan a él. Pero es que yo mismo soy. Ve usted, mi hermano, serían dos corazones de dos seres humanos, pero uno ha cultivado la humildad y otro ha cultivado el orgullo. Uno se ha hecho un siervo y otro se ha hecho un señor. El mundo y el cristianismo son dos cosas diferentes. Son muy opuestas. Lo que hace el Señor Jesucristo entonces es instituir un gobierno diferente, un gobierno donde los discípulos han de imitarlo. Somos siervos del Señor Jesucristo, debemos caminar como Él. Tal vez como en el mundo es así, donde hay orgullo y todo eso, una persona sentada cómodamente, rodeada de servidores, diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer. Esa es en el mundo una imagen de éxito. El que logra eso, ese es el gran hombre. Esa es una persona a la que todos los ojos están mirando, la consideran grande. Esa es la grandeza que vende el mundo. Eso es lo que el mundo ofrece. Ese es como el pináculo, ese es como el tope más alto que el mundo te presenta. Tú quieres ser así. Te voy a decir cómo tú lo logras, cómo tú eres como don fulano, que está sentado allí en un sillón y de ahí él manda titirimundati y todo el mundo tiene que hacer lo que él diga. Y él es reconocido aquí y allá, etcétera.
Jesús dice, no, ese es en el mundo. ¿Qué hizo él? Le modeló otro ejemplo, lavó los pies de sus discípulos. Los discípulos aprendieron esto porque años más tarde Pablo demuestra haberlo aprendido cuando le dice a los Gálatas en el capítulo 5, el verso 13, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso es lo que vende el reino de Dios. Servíos por amor los unos a los otros. En el cristianismo lo importante no es cuántos te sirven a ti. En el cristianismo lo importante es a cuántos tú les sirves. A cuántos se han beneficiado de tu servicio, de tu ayuda, de tu asistencia. En el cristianismo lo importante no es cuántos te aman a ti, sino a cuántos tú amas, a cuántos tú le has manifestado tu amor. El cristianismo va caminando opuesto al mundo, de manera diferente. En esta lección que el Señor Jesucristo le está dando a sus discípulos, el propósito es desmontar, quitar, eliminar el concepto mundano de la mente de los discípulos. Y dicho sea de paso, ese concepto no se quita con tan solo una enseñanza, con tan solo un discurso. Eso el Señor también se los modeló, pero ellos lo asimilaron. El propósito, repito, es quitar ese concepto mundano de yo soy el que estoy al mando. Esa actitud es producto, repito, del orgullo humano que nos sitúa. El orgullo humano nos coloca o más elevado que los demás o por debajo de los demás. El orgullo humano nos tira hacia arriba, pero también nos tira hacia abajo. Pero es el mismo que hace ese tipo de cosas. Cuando el orgullo nos tira hacia arriba, entonces queremos ocupar una posición y nosotros ser los más sobresalientes. ¿Qué nos hace considerar a nosotros mismos como mejores o superiores? Nuestro propio orgullo. Nuestro propio orgullo nos hace sentir, nos hace creer que hay una clasificación en los seres humanos, o sea que no todos son iguales delante del Señor, que si yo soy rico soy más importante que aquel que es pobre, que si yo tengo cultura, si yo tengo estudios, si yo tengo títulos, yo soy superior. ¿Quién te dijo eso? Cuando estemos allá delante del Señor, nada de eso cuenta. Lo único que cuenta es si tú tienes a Cristo o si no lo tienes. Porque ninguna de esas cosas valen. De hecho, esos reconocimientos son hechos de un material que aquí mismo se acaban. Notemos lo que responde Juan a lo que está enseñando Cristo. Juan sobresale esta vez. Qué raro que no fue Pedro, Bueno, una vez tiene que ser, porque en todita él sale, pero tiene que haber una vez que él se quede callado y que deje que otro hable. Dice el versículo 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Dice el discípulo Juan que él se lo estaba prohibiendo. No, ustedes no pueden seguir echando fuera demonios. ¿Por qué? Porque no nos seguía. Hermanos, él es la misma cepa, es el mismo problema. Ellos, los discípulos, se consideraban que si alguien va a hacer algo en nombre del Señor Jesucristo, como echar fuera demonios, tiene que seguirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos adelante. Eso no es el que venga atrás que arree. ¿No han oído eso? Tú llegaste de último, tú no nos sigues. No, pues tú no vas a echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Es el mismo principio que Cristo le está diciendo. Por eso Cristo sigue corrigiéndoles y le dice, no se lo prohíban. El asunto no es que hay una jerarquía. En el cristianismo no hay eso. No es que los últimos deben seguir a los primeros. Es que el principio del mundo todavía estaba en los discípulos. Es que Cristo tenía que hacer un desmonte, un cambio de mentalidad. El principio del reino de Dios es distinto. En el mundo, el yo es lo más importante. Fíjense que en un solo versículo, Juan se lo dice 2 veces. En el verso 38,
Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonio, dije unos, pero él no nos sigue. Ahí es que está el problema. Que no te sigue a ti, es que no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ellos entendían que ellos tenían que tener la primacía, que si era por orden, ellos habían estado del principio con Jesús y ahora se aparece y quiere echar fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no nos quiere seguir a nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué tanto habrá calado la idea del mundo en nosotros? En los discípulos estaba y el Señor Jesucristo está cambiando, pero ¿y nosotros? ¿Hasta qué punto estamos nosotros actuando y pensando conforme al patrón que se ha hecho común para nosotros? Que es el patrón que vemos a diario, es el patrón que hemos utilizado y que pensamos que en el cristianismo podemos utilizarlo también. ¿Qué tanto nos ha afectado a nosotros? Debemos de cuestionarnos. En el mundo el yo es lo importante, en el mundo yo busco beneficio para mí, en el mundo yo busco mi bienestar, en el mundo yo busco grandeza, en el mundo yo busco posición. En el reino de Cristo la persona se entrega a los demás. En el reino de Cristo dice Cristo que dar es mejor que recibir. Dice Marcos capítulo 10, versículo 45, un poquito más adelante, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y sigue diciendo, y para dar su vida en rescate por muchos. Al ser humano parece que le han incrustado un chip que dice, mientras más tú logres acaparar, mejor. Mientras más cosas tú tengas para ti, mejor, más feliz serás. Mientras más tú puedas conseguir para ti mismo, mientras más tú puedas escalar y tener más fama, mucho mejor. Parece que ese es el chip en el mundo. Pero el modelo que tenemos del Señor Jesucristo es que Él vino para darse en rescate por muchos. Él vino para beneficiar a otros. Su vida comienza con el servicio y termina dándose a sí mismo. El mundo, repito, se concentra en conseguir, guardar, disfrutar. El cristianismo se concentra en dar, en entregarse por los demás. Pregunta, ¿qué modelo tú vas a seguir? ¿Qué modelo vas a seguir? ¿Vas a ser un mundano o vas a ser un cristiano? El mundano no es el que bebe, fuma y anda en la calle. Eso es lo más sencillo. Hay un montón de gente que no lo hace. Hay otras formas de mundanalidad más sutiles, que es la manera de pensar, el concepto que usted tiene, la manera de ver las cosas. Algo más que no podemos dejar de mencionar es que ese sentir de siervo, esa humildad, servicio que debe haber en nosotros está estrechamente relacionado con la obediencia a Cristo como Señor. Se lo voy a decir en pocas palabras. Si usted no es un siervo, si usted no está dispuesto a servir, usted no va a tener disposición a obedecer. Si no es humilde, no hay obediencia. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, ya estamos casi terminando. Filipenses capítulo 2, dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir y que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, está ya en la cumbre, siendo Dios, creador de todo, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros vemos la trayectoria del Señor Jesucristo, era descendente. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Él viene descendiendo y cuando llega al punto más bajo, Dios el Padre le exalta. El cristianismo crece hacia abajo, se crece en humildad,
el mundo crece hacia arriba en orgullo, luego se torna en arrogancia, luego se torna insoportable. Y así sucesivamente. Primero, dice el verso 7, hay que despojarse. El capítulo 2, versículo 7 dice, hablando de Cristo, sino que se despojó a sí mismo. No fue que lo despojaron, sino que Él se despojó a sí mismo. Después de despojarse a sí mismo, se humilla. Repito, no lo humillan, sino que Él hace lo mismo. Verso 8 dice, por lo cual, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y quiero detenerme aquí para resaltar esta actitud de Cristo. Nadie le llama a humillarse. Nadie lo humilla a Él, sino que Él asume esta actitud. Él se humilla a sí mismo. A veces Dios tiene que, no lo voy a poner así. A veces Dios toma las aflicciones, las dificultades de la vida para humillar nuestro ego, nuestro orgulloso corazón. A veces los problemas y dificultades Dios lo toma para crear en nosotros un espíritu quebrantado, un espíritu dócil, un espíritu humilde. Pero este no es el caso. En este caso es una iniciativa tomada por Cristo. ¿Cuál? Humillarse a sí mismo. Tanto el orgullo como la humildad se desarrollan en nuestro ser interno, en el corazón. El enaltecimiento, el orgullo, nace y crece en nuestro interior. Cristo, al despojarse a sí mismo, nos indica que debemos hacerlo para lograr la actitud de Él. Debemos hacerlo para conseguir esa actitud que Él tuvo. Debemos despojarnos de nuestro yo para hacernos pequeños, para hacernos humildes, para poder servir. Para poder servir usted necesita ser humilde. Con el orgullo de este mundo no podemos servir. El orgullo de este mundo lo que nos dice es, sírvanme ustedes a mí. Sírvanme ustedes a mí. Ustedes son los que tienen que llevar a cabo esto o aquello. Pero continuamos con el proceso que hace el Señor Jesucristo. Él continúa descendiendo. Recuerde que estamos en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 8. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después que se humilla, viene entonces la obediencia. Hasta la muerte y muerte de cruz. Para que se pueda dar este proceso, este acto de obediencia a Dios, a una persona, esa persona debe experimentar el mismo proceso que experimentó Cristo aquí, un proceso de humillación como el de Jesucristo. Nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo se opone radicalmente a que nosotros nos sometamos a otro. Cada vez que usted quiera servir a Cristo, va a haber oposición en su corazón. Cada vez que usted quiere obedecer a Cristo, va a haber oposición en su corazón. Y ese es el espíritu del mundo que Jesús se encuentra eliminando de la vida de los discípulos. Si Él no logra eliminar el orgullo, esos discípulos no van a poder obedecerle a Él, no van a poder servirle al Señor Jesucristo, porque el orgullo le impide obedecer. Entonces, por eso Él está trabajando, eliminando ese concepto mundano de los discípulos. Es un espíritu que se elimina, no solo, repito, con un discurso, sino que muchas veces ese espíritu se desarrolla en nosotros y el Señor lo hace, lo desarrolla, lo cultiva a través de hacernos pasar por muchas aflicciones. En esas aflicciones nos vamos vaciando de nosotros mismos porque vemos que lo que traemos de caja no nos sirve para nada y entonces podemos ser útiles en el reino de Cristo, sirviendo a otros y obedeciéndole a Él. Amén. Quiere decir que los problemas no son para lamentar, es que Dios nos está dando una forma, está eliminando cosas de nosotros. Es como cuando se mete el oro al fuego para eliminar escorias. Todo lo que no sirve se va. Cuando en la iglesia no se encuentra ese espíritu de humildad, no se ha dedicado los miembros de la iglesia a cultivar esa humildad, sino que
los puestos son ocupados por personas que no se han despojado a ellas mismas de ese espíritu mundano, vamos a tener envidias, vamos a tener luchas por alcanzar, por agarrar puestos, vamos a tener guerra, vamos a tener rivalidades, como en la iglesia a los Corintios. Un escenario parecido al de la iglesia a los Corintios, donde se toman en cuenta a la persona por sus dones, por sus cualidades, por su intelecto, más que por el carácter piadoso que tenga la persona. Allí en Corintios no importaba qué tan temeroso de Dios fuera una persona, sino que lo que se admiraba allí eran los dones espirituales que esa persona pudiera exhibir, las habilidades que pudiera manifestar, pero es porque estaban aplicando el mismo patrón mundano a la iglesia. No estaban tomando en cuenta que el reino de Cristo tiene otro patrón. Cuando en la iglesia no se encuentra ese espíritu de humildad, la paz se ausenta. La envidia por ocupar puestos de relevancia, de notoriedad, la exhibición de cualidades, de habilidades, de dones por encima de los demás, eso será algo común. Allí el amor no crece. La iglesia de los Corintios es un ejemplo de eso. Lamentablemente muchos piensan que la mundanalidad en la iglesia es cuando la gente viste de cierta manera, cuando la gente no asiste a la iglesia para asistir a otros lugares, pero cuidado, hermanos, si podemos estar colando el mosquito y dejando pasar el camello. Es posible que dejemos pasar ese espíritu mundano que desea puestos de importancia para satisfacer su ambición personal, para ganar notoriedad, para ser relevante, para no ser pasado en alto. Es posible que estemos dejando pasar ese espíritu mundano, no lo estemos detectando y nos estemos ocupando en otras minucias, otras cositas sencillas. Ahora bien, tú deseas conocer si ese espíritu mundano está en ti. Si es así, si tú deseas examinarte con veracidad, pregúntate lo siguiente: ¿cómo me siento internamente si al hermano fulano lo eligen en tal puesto y a mí no? Si el hermano fulano lo pusieron a orar y a mí no, ¿cómo me siento internamente? O también te puedes preguntar, ¿qué te hace sentir importante? ¿Que te sirvan o que te lleven todo a donde tú estás? ¿O que tú te ocupes en servir a los demás? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Importante. Sentarte en una mesa y que todos estén pendientes a ti y que tú quieres, que te falta, o que tú seas el que esté sirviendo. Si somos honestos y hacemos un análisis de nosotros mismos, nos daremos cuenta que debemos continuar cultivando en nosotros el Espíritu de Cristo. Si somos honestos, nos daremos cuenta que todavía no hemos llegado, que todavía hay que trabajar, hay que desmoronar esa roca de orgullo que está ahí para que se manifieste la humildad. Todavía no hemos llegado, debemos hacer morir ese espíritu mundano en nosotros mismos. Lo que no debemos hacer es ignorar la existencia de ese espíritu. Repito, lo que no debemos hacer es ignorar la presencia de ese espíritu mundano como si no existiera, como si no viniéramos de Adán, como si nosotros fuéramos clase aparte. No, a mí con eso yo no tengo problema. Hay gente que le gusta decir eso. Mira, el que no tiene problema con el pecado es porque se ha dejado vencer de él. Porque el inconverso no tiene problema con el pecado, él no lucha con eso. Eso es lo que hace día a día. El que tiene problema con el pecado es el cristiano, cuando le dice que no y el pecado quiere aflorar y él luchando ahí para que se vea el fruto del Espíritu. Finalmente, quiero hablar a aquellos que no conocen al Salvador. En este pasaje que hemos leído, Cristo, para ilustrarle lo que Él le está enseñando a los discípulos, ha tomado un niño. La figura de un niño es tomada en varias ocasiones en la Biblia. Mi amigo, para ilustrar la manera en la que venimos a Cristo, también es utilizada la figura de un niño.
Una de las razones por la cual muchos no han venido a Cristo a la fecha es porque el Señor Jesucristo les exige que se humillen, que te humilles confesando que tú eres culpable, que nadie es culpable de tu pecado, nadie es copartícipe de tu pecado sino tú. No han venido a Cristo porque Cristo les exige que confiesen su necesidad de ser salvados por Él, que confiesen que son impotentes a la hora de buscar salvación por sí mismos, que no pueden salvarse a sí mismos, que tu vida va de mal en peor sin Cristo, que aún tú haciendo tu mejor esfuerzo por ser bueno, por ser buena, no lo alcanzas, no logras vencer tus pecados. No es verdad que tú eres mejor que antes. Eso no es cierto, aunque tú te propones, sí, yo voy a ir cambiando algunas cosas. No es verdad que eres más santo que lo que eras antes. Sigues siendo el mismo pecador. Tienes que humillarte delante de Jesucristo. Reconocer que tú no puedes, que tú necesitas ser salvado por Él. Reconocer que el pecado es más fuerte que tú. Que sí, es verdad que tú has logrado no caer en algunos vicios, pero los vicios, los pecados que se convierten en vicios no es lo único que hay en tu vida. Hay muchos otros pecados que te has pasado y te pasarás la vida entera y no lo podrás vencer. Necesitas a Jesucristo, necesitas su perdón. Esa humillación de corazón es lo que tú no has hecho. Esa humillación de corazón es a lo que te has negado. No has tomado esa sencillez de un niño que se deja conducir a Jesús. Tú tomas un niño y lo llevas a Jesús fácilmente, pero tú no has sido como un niño que va suavemente hacia Jesús. Mi amigo, hazte como un niño. Déjate conducir a Cristo. Humíllate. Confiesa tu pecado, tu insuficiencia, tu incredulidad. Y confía que Él te perdonará. Vamos a orar, hermanos. Alabado Dios y Padre, te bendecimos una vez más, Señor. Te alabamos. Y al presentar tu palabra a cada hombre, a cada mujer en este salón, rogamos, Señor, que tú salves, que tú quebrantes, que tú convenzas de pecado, que tú le hagas consciente de su gran necesidad de humillarse delante de ti. Oh Señor, forma siervos en esta iglesia, gente, hombres y mujeres humildes, serviciales, que te dan gloria a ti en sus vidas. En Jesucristo. Amén.